Es tiempo de un tinto distinto con Jean Paul Sephair. Muy buenos días, viernes 19 de abril. Este es un tinto distinto, soy Jean Paul Sephair. Hemos estado hablando de la importancia de soltar, la importancia de perdonar. Y yo recuerdo que uno de los puntos claves que mi mamá más nos enfatizaba en nuestra vida era la importancia de siempre arreglar, corregir y ponernos a paz entre nosotros los hermanos. Como hermanos, pues a veces se rompían sillas, se rompían puertas, se rompían raquetas, se rompían tantas cosas que provocaba el enojo, la ira, la agresividad, por tanto resentimiento albergado en nuestros corazones, que definitivamente podía llegar la hora del dormir y estar bravos el uno con el otro. Pero una de las cosas que mi mamá nos enseñó siempre fue a acostarnos, pero acostarnos habiéndonos perdonado, abrazado y besado entre los hermanos. Jesús dijo de esta manera en Mateo 18:21 cuando Pedro le hace una pregunta. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Todos quieren ser perdonados, pero ¿cuántos quieren perdonar? Ese es un gran desafío que Jesús nos lanzó: aprender a perdonar sin contar las veces que tengamos que perdonar. 70 veces 7 son 490. ¿Te imaginas uno tratando de recordar las veces que ha perdonado a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a ese amigo, a ese hermano? Probablemente pues perdería uno las cuentas antes de llegar a 30. Así que imagino cómo sería contar hasta 490. Jesús dijo eso para mostrarnos que debemos de perdonar siempre. El perdón es un estilo de vida del creyente. El perdón es un estilo de vida de cada uno de nosotros. Yo sé y entiendo que es difícil perdonar, pero ¿cómo podemos superar el dolor y ofrecer el perdón aun cuando la otra persona no lo merece? Jesús también nos da la respuesta. Después de decir que debemos de perdonar 70 veces 7, Jesús contó una parábola sobre un hombre que le debía mucho dinero a su patrón. Él le debía tanto que nunca iba a poder pagar, aunque tuviera varias vidas. El hombre ruega, implora por misericordia y su patrón le perdonó la deuda. Más tarde, el siervo perdonado encontró a otro hombre que le debía un poco de dinero y le exigió el pago del dinero y no tuvo compasión cuando el otro hombre le imploró misericordia. Le echó en prisión hasta que pagara la deuda. El patrón oyó lo que él había hecho y se enojó tanto porque su siervo no había aprendido nada al ser perdonado. Por eso entregó al siervo para que fuera torturado hasta pagar su deuda. Siempre que cometemos un pecado, pecamos contra Dios. Somos como ese siervo que tenía una deuda imposible de pagar. Mas cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Dios perdona todos nuestros pecados. Él nos perdona porque nos ama. Basta con solo creer. Si nuestros pecados fueran todos perdonados, ¿cómo podemos nosotros negarnos a perdonar a quien nos agrede, a quien peca contra nosotros? Si no perdonamos, mostramos que todavía no entendemos el perdón de Dios. ¿Será que podemos llamarnos cristianos si nos negamos a perdonar? Perdonar no es fácil. El dolor y otros malos sentimientos no desaparecen de un día para otro. Pero obviamente necesitamos la ayuda de Jesús. Todo comienza cuando estamos dispuestos a perdonar, y el perdón de Dios es nuestra gran motivación para perdonar. El primer paso para perdonar es recordar todo lo que Dios nos perdonó. Recuerdo el pasaje en Mateo 18:35 que dice así: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es recordar lo que Jesús hizo. Perdonar no significa continuar en una situación abusiva o peligrosa, significa soltar el resentimiento y el deseo de hacer pagar a otro. Tienes todo el derecho de protegerte y evitar situaciones malas. En caso de un acto de maltrato, de abuso, en un acto de acto criminal, tú tienes todo el derecho de buscar apoyo, de hacer justicia con la justicia, pero también es muy importante llegar al perdón. Yo te invito a que en el nombre de Jesús puedas el día de hoy soltar, puedas el día de hoy llegar a la presencia de Dios, recordar lo que Jesús hizo por ti y todo lo que te perdono, para que uses de la misma gracia y misericordia con la que Jesús te recibió y puedas perdonar a otros. Este fue un tinto distinto, te espero el día de mañana.